Bienvenidos a la primera edición del programa Alma Emprendedora, un programa que se va a transmitir todos los miércoles de 7:30 a 8:30 de la noche. Este programa está dirigido a todas aquellas personas que tienen ideas de emprender o que ya tienen un negocio en marcha y pretende ofrecerles información de valor para el desarrollo de su negocio. Mi nombre es Alejandra Gómez y tengo el honor de acompañarlos cada miércoles en este hermoso programa. Les cuento que el programa va a tener dos secciones. En una sección vamos a traer personas expertas que los acompañen a todos los emprendedores, que los asesoren, que les den información de valor para esa idea que van a hacer o para que desarrollen el crecimiento de su negocio. La segunda parte del programa vamos a traer emprendedores que nos cuenten acerca de sus productos y servicios, los retos que han enfrentado y aquella fórmula secreta para haberlos llevado a cabo con éxito. Entonces también les vamos a contar historias de valientes que han decidido emprender y han decidido desafiar los mercados con productos innovadores. Tengo el honor en esta primera edición del programa de contar como invitada con una emprendedora, ¿sí? Una emprendedora hoy que trabajó 20 años en una empresa. Fue jefe de procesos de informática, liderando procesos y personas, y llegó un momento en que sintió un llamado a emprender. Ella hoy asesora a personas y a organizaciones en psicología positiva, es coach, además se ha especializado en el bienestar organizacional. Ella hoy nos va a hablar de un tema muy importante que enfrentamos los emprendedores y es el miedo. Entonces tengo el honor de compartir hoy micrófono con Olga Herrera, como les digo, es coach ontológica, experta en psicología positiva y también del bienestar organizacional. Bienvenida, Olga. Hola Ale, muchas gracias de verdad por invitarme hoy aquí, me siento honrada de formar parte de este proyecto y de estar hoy dentro de las primeras invitadas, gracias. Bueno, Olga, muchísimas gracias por acompañarme. Sin duda emprender es siempre un viaje que nos lleva a la incertidumbre y bueno, creo que todos los que hemos decidido emprender un negocio hemos tenido una sensación que es miedo, que yo le voy a contar algo. Cuando emprendí este viaje con Fabián, ¿verdad? De abrir un programa para emprendedores, también vino a mí ese miedo. Y es algo que los emprendedores nos acompañan en muchas ocasiones. ¿Cómo podemos hacer, Olga, para enfrentar ese miedo? Claro. Mira, Ale, quizás creo que es importante empezar primero por describir, ¿verdad?, qué es el miedo y que en verdad no es un tema, ¿verdad?, ni algo que concierne simplemente al emprendedor, es algo que nos abarca a todos los seres humanos. Así que por lo tanto, como dice una amiga, si tienes ombligo sos humano y por lo tanto, ¿verdad?, estás expuesto a sentir la emoción del miedo, que al final es eso, una emoción que nos genera hasta cierto punto de desconfianza, de pensar que algo malo, algo negativo nos va a suceder, ya sea esto real o no real. ¿Verdad? Y a partir de esta emoción que nos genera, ¿verdad?, creamos cierto tipo de respuestas automáticas. Pero como te decía, nos suceden a todos los humanos. Sí, quizás en emprendedores hay miedos, ¿verdad?, y lo digo desde la parte de emprendedora también que soy, ¿verdad?, que son muy comunes, ¿verdad?, los que nos hemos dedicado y hemos decidido, ¿verdad?, a entrar en este fabuloso mundo, pero insisto, a todos nos pasa. Olga, 20 años en una empresa del Estado, ¿verdad?, usted liderando equipos y procesos y decide emprender. ¿Cómo fue eso? ¿El miedo fue su compañero en algún momento? El miedo sigue siendo mi compañero, Ale, sigue siendo mi compañero y por eso te decía que es parte de la humanidad. En realidad sentí muchísimo miedo, dejar 21 años atrás, no fue una decisión tomada a la ligera, ¿verdad? Fue un momento pensado inclusive en mi caso en el seno familiar para poder tomar la decisión. He de decir que los miedos que fueron en ese momento quizás ahora han variado un poquito o han venido miedos nuevos, pero sin embargo el miedo sigue estando presente. Sin embargo, yo creo que el impulso, cuando hay un propósito, ¿verdad?, que te hace ese llamado de que hay algo más que puedes hacer o de que tu lugar ya dejó de estar en cierto sitio y que es necesario avanzar, ¿verdad?, eso te impulsa, ¿verdad?, te impulsa a seguir adelante a pesar del miedo, ¿verdad?, te impulsa a ser valiente, porque al principio yo no me creía valiente, hasta que alguien por ahí en algún momento me dijo, qué valiente, haber renunciado a 21 años con tanta estabilidad, y yo, valiente, ¿no? Hasta que empecé a darme cuenta que sí, que eso era la valentía, ¿verdad? Tomar decisiones arriesgadas a pesar del miedo, pero hacerlo. Y hoy una emprendedora que también todos los días enfrenta esos desafíos que le dicen a uno
sos valiente, Olga, sos valiente, Alejandra, y estoy segura que quienes escuchan el programa también se pueden reconocer. Sí, no estamos bajo la comodidad o la seguridad que ofrece otros tipos de empleos más formales, ¿verdad? O tal vez con más estructura de un patrono que semana a semana nos va a ir depositando el salario, ¿verdad? Por nuestra labor. Más bien nosotros tenemos que venir y desarrollar, bueno, cuál va a ser ese plan que me va a permitir sufragar mis pagos, ¿verdad? Mis deudas y también autorrealizarme. Tomé una nota. Una mente emprendedora es aquella que conduce sus comportamientos hacia actividades y resultados generadores de valor. La mente emprendedora comprende los riesgos de sus acciones, acepta los cambios, así como la incertidumbre de la realidad. A mí me hizo mucho sentido esta frase que leí, porque realmente la mente emprendedora tiene esos riesgos que la están alertando todo el tiempo, ¿verdad? Que podríamos llamar miedo. ¿Cuáles podrían ser los principales miedos que usted conoce tienen los emprendedores, Olga? Claro, mira, ahora que decías, ¿verdad? De esa estabilidad o esa seguridad que en algún momento nos genera, ¿verdad? Pertenecer a un patrono de manera directa, a pasar a ser nuestro propio patrono. Esos miedos están como el miedo a fracasar, ¿verdad? Que si bien es cierto, no es que se está presente solamente en los emprendedores, insisto, es un miedo muy fuerte en el emprendedor. Ese miedo a fracasar, el miedo al qué dirán, ¿verdad? ¿Qué dirá el otro cuando me vea? ¿Qué dirá el otro si me equivoco? El miedo a la pérdida, porque para nadie es un secreto que el emprender muchas veces requiere, ¿verdad? Usar nuestros ahorros, ¿verdad? Inclusive embarcarnos por ahí con alguno que otro préstamo, y el miedo a pensar que eso lo podemos perder en algún momento también nos aterroriza. También está el miedo al éxito, como dicen los chiquillos hoy en día, ¿verdad? Le tienen miedo al éxito. Vivimos en una sociedad donde no nos han enseñado a ver el éxito como algo bueno, ¿verdad? Más bien se ve como una exigencia, y no nos han enseñado como algo natural a partir de algo que quiero lograr. Entonces muchos vivimos en escasez, o el miedo a estar ahí, no nos podemos percibir qué pasará cuando ya yo esté ahí en ese lugar, cómo me veo cuando cuando tenga toda mi empresa, cuando logre todo esto, ¿verdad? Nos cuesta imaginar eso. También está el miedo a soltar, ¿verdad? Y a salir a esa zona de confort que decías, ¿verdad? El miedo a no hacerlo bien, ¿verdad? Y a dudar de nuestra propia capacidad, ¿verdad? Que nos pasa mucho también, ¿verdad? ¿Seré bueno para esto? ¿Verdad? ¿No? Y empezamos a hacer ciertas comparaciones. Es interesante porque, bueno, ahora que decías que me dedico al coaching, muchas veces leo, ¿verdad? Cosas, ¿verdad? Que van saliendo, me gusta bastante leer, y un día de esto leí acerca de esta parte de ser emprendedor, y decía, muchas veces cuando vas a crear un negocio, estás pensando ya, vas a empezar a tener un negocio de hamburguesas, y ya estás pensando en qué torta, qué vas a hacer, que no vas a llegar a ser como McDonald's, y que McDonald's te va a poner el piso, y estás vos más preocupado por McDonald's, y McDonald's ni siquiera sabe que vos existes, ¿verdad? Entonces nos empiezan a aterrorizar como todos esos miedos, y en algún momento de todo hay, Ale, ¿verdad? Porque podemos tener 4 respuestas al miedo, y ese miedo que podemos sentir, y estos que son algunos de los que hemos mencionado, porque hay una lista interminable de miedos que nos pueden pasar, ¿verdad? Podemos tener ciertas respuestas que no es la adecuada, ¿verdad? Y una de esas respuestas es que nos podemos paralizar, ¿verdad? Y entonces, haber tomado una decisión, vamos a emprender y quedamos ahí, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con cuál es esa respuesta que vamos a dar con respecto a esa emoción que estamos sintiendo en ese momento. Bueno, entonces el miedo, como otras emociones, es un compañero de vida, un compañero que, aunque en algunos momentos no lo sintamos, podemos llegar a sentirlo. No necesariamente tenemos que ser emprendedores, lo único que necesitamos para sentir miedo es estar vivos y respirar. Pero una vez que tenemos esa emoción, ¿cómo podemos hacer para que no nos paralice? ¿Cómo podemos hacer para salir adelante pese a esa adversidad, pese a ese temor que está en nuestra cabeza, que no se ha materializado y que nos habla y nos detiene? ¿Cómo podemos enfrentarlo? Me gustaría quizás mencionar algunas cositas antes de entrar a esa parte. Quizás es importante recordar, ¿verdad? Como lo mencioné quizás al principio, que muchas veces esa emoción viene de algo, ¿verdad? Que estamos pensando, de algo que creemos que va a suceder, pero que muchas veces no es real. Inclusive hay estudios que dicen, ¿verdad?, que por ahí del 75% de los miedos, esas preocupaciones que tenemos, la mayoría de veces no se llegan a realizar, ¿verdad? Y también es importante saber cuáles son las manifestaciones que tenemos, ¿verdad?, previas al miedo, antes de saber cómo puedo yo, ¿verdad?, hacer la reconciliación o las paces con ese miedo.
Y hay 4 respuestas que nos suceden de manera automática. Así como simplemente por ser humanos podemos sentir miedo, hay 4 respuestas al miedo que son la huida, ¿verdad? De repente es algo, ¿verdad? No, como tengo miedo no lo hago, ¿verdad? Simplemente y salgo y me voy por otra vía, por otro camino. O me paralizo, ¿verdad? Y me quedo donde estoy, no me muevo porque prefiero, por ejemplo, quedarme aquí en mi zona de confort y donde estoy tranquilo y creo que tengo todo absolutamente bajo control y seguro, ¿verdad? Otra es el enfrentarlo, ¿verdad? Que es llegar y decir, ok, aquí voy, no importa, no pasa nada, vamos a ver, ¿verdad? Voy con todo, ¿verdad? Con miedo, pero aquí voy. Exacto, dicen los chilenos, con todo, si no, ¿pa' qué? ¿Verdad? Entonces, esa es una parte, ¿verdad? Y la otra, ¿verdad? Que es el sometimiento, ¿verdad? Que es una forma de miedo que es ante el miedo que tengo, ¿verdad? Me someto a lo que otros o a lo que el mundo o a lo que la moda o a lo que, ¿verdad? Empiezan a decir y ahí entonces esas son 4 respuestas. O huyo, ¿verdad? O me defiendo, o me someto, o me enfrento a ese miedo, ¿verdad? Entonces, ojo ahí primero como para tener. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? A mí me encanta mencionar siempre a Tal Ben-Shahar, que es uno de mis maestros de psicología positiva. Y él habla de un tema muy importante que está relacionado con el permiso de ser humanos. Y cuando él habla de darnos el permiso de ser humanos, él habla que es darnos el permiso de experimentar. Escúcheme la palabra, no es solo, es experimentar las emociones como tal, todas. Aquellas que nos generan placer y aquellas que nos generan dolor. Entonces, lo primero que yo diría que hay que hacer con el miedo, al ser una emoción también, es experimentarlo. Darme cuenta que aquí está y dejarme sentir. ¿Y a qué me refiero con experimentarlo? Darme cuenta cómo el miedo, ¿verdad? Provoca cambios físicos también en mí, ¿verdad? Porque cuando tengo miedo o simplemente empieza mi cuerpo, ¿verdad? La temperatura me aumenta, la presión cardíaca me aumenta, los niveles en el estómago. Los niveles de azúcar aumentan, ¿verdad? Hay muchos cambios físicos, inclusive mis extremidades inferiores, ¿verdad? Adquieren mayor fuerza por aquello de que la huida ante un peligro, ¿verdad? Yo tenga que salir corriendo de manera inmediata, ¿verdad? Y por eso es que no es bueno estigmatizar el miedo, ¿verdad? Porque el miedo es bueno, nos ha servido a través de los años, de los siglos, de las épocas para poder sobrevivir, ¿verdad? Al final, de hecho, ¿verdad? Viene de ahí, ¿verdad? El ser humano por sobrevivencia fue que descubrió el miedo. Y es bueno, si en este momento estamos vos y yo aquí hablando, ¿vale? Y ni Dios lo permita, pero se empieza a temblar y empieza a caerse el techo de acá donde estamos y todo, ¿verdad? Tendríamos que ser muy desubicadas para seguir nosotros aquí como si nada estuviera pasando. El miedo nos va a hacer salir. Obviamente, vamos a dejar, se nos va a olvidar que estamos aquí en este programa, etcétera, 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 y nos va a hacer completamente salir, ¿verdad? Entonces, ojo ahí. Entonces, lo primero, darme cuenta de cómo yo vivo el miedo y cómo lo experimento en mi cuerpo. A partir de ahí, aceptarlo. Y como decía Tal Ben-Shahar, dice aceptarlo, pero de manera activa, una aceptación activa, no desde la resignación. ¿Y a qué me refiero con esto para hacer la diferenciación? No significa que yo voy a decir, bueno, Olga está diciendo que el miedo, ¿verdad?, nos ocupa a todos los seres humanos. Entonces, bueno, ni modo, ¿verdad? Yo tengo miedo a la crítica que me vayan a hacer como emprendedor y tengo miedo al fracaso y no, aquí me quedo. ¿Verdad? ¿Qué voy a hacer? Me resigno, no hago nada. Eso es estar resignado, acostumbrarme a que esa vida va a ser y verme yo como un víctima ¿verdad? De lo que está sucediendo y ahí me quedo. Él habla de que uno tiene que ser, ¿verdad? Tiene que aceptar el miedo activamente y esto significa que a partir de que yo sé que como humano voy a sentir miedo, digo, ok, lo estoy sintiendo y ahora ¿qué voy a hacer con eso? La aceptación activa es accionar. O sea, ¿tienes miedo a la crítica? Ok, pero ¿qué quieres hacer con eso? ¿Verdad? Tienes miedo a no saber lo suficiente, pero te vas a hacer cargo de eso, de que no sabes lo suficiente. Tienes miedo a la pérdida, ok, ¿cómo lo vas a cubrir? ¿Cuál es tu plan B? ¿Cuál es tu backup? Tienes miedo a la incertidumbre, ¿verdad? ¿Qué puedes hacer para disminuirlo? ¿Verdad? Porque sabemos que en incertidumbre no vivimos. Hoy por hoy sabemos y la pandemia nos lo vino a dejar bien claro, ¿verdad? Nos lo puso así expuesto en la cara y a todo color que vivimos en incertidumbre siempre. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, esa es otra parte, aceptar activa qué voy a hacer. Y a partir de ahí, Ale, yo recomiendo empezar a hacer una evaluación detallada del miedo, ¿verdad? Y una evaluación detallada del miedo es agarrar papel y lápiz y empezar a hacerte una serie de preguntas a partir del miedo. Y yo le voy a pedir a todas las personas que nos están viendo o escuchando en la radio, que por favor vayan, traigan papel y lápiz y después de esta pausa escuchemos a Olga con atención. En los 89.7 del FM, Alma Emprendedora, con Alejandra Gómez.